El Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria te invita todos los jueves en punto de las 12 a visitar su programa Esencia, donde cada semana tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre deportes, música, ciencias y mucho más. Así que ya lo sabes, tenemos una cita todos los jueves en punto de las 12. Visita nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como WAPS Difusión Cultural y en Instagram como WAPS-Difusión Cultural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Esencia. Mi nombre es Andrea Mendoza y recuerden que todos los jueves en punto de las 12 nos pueden sintonizar aquí en Facebook como WAPS Difusión Cultural, en Instagram nos encuentran como WAPS-Difusión Cultural y en YouTube como Difusión Cultural WAPS. El día de hoy pues tenemos aquí un invitadazo, él es el maestro en ciencias Sergio García, bienvenido. Él es especializado en estudios de género y de violencia y nos viene a hablar en esta bonita tarde acerca de un taller por ahí muy interesante que tiene, se llama Composiciones, la creatividad como estrategia de intervención y crítica de la violencia en el ámbito universitario. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuénteme, ¿cuál es la idea general de este taller? Digamos que el objetivo principal que estamos como persiguiendo es salir un poco como de la explicación tradicional de la violencia como si fuera una especie como de humo que nos cubre, nos atraviesa, ¿no?, a todas y a todos, es decir, como una relación casi metafísica con la violencia, para poder avanzar no solamente en su comprensión, en la comprensión de cuál es la base material en la que se va a desarrollar y al mismo tiempo que en cierta medida la reproduce, ¿no?, esa base material. Entonces lo que estamos buscando es acercarnos o aproximarnos en cierta medida a poder hacer una crítica de la violencia en el sentido de cuáles son esas raíces, por decirlo así, esa base material, pero al mismo tiempo la relación que esta base material tiene con una suerte como de instrumental categorial, conceptual, con el cual tradicionalmente se ha venido reflexionando sobre la reproducción de la violencia, ¿no? Un ejemplo muy claro puede ser digamos como la revisión superficial que puede darse, digamos, en los horizontes muy drásticos de presentación de un horizonte de violencia como el asesinato, por ejemplo, ¿no?, o el feminicidio, y no así, por ejemplo, en las condiciones de vida precarias que pueden tener amplios sectores de nuestra sociedad, que también podríamos considerarlo en términos de una revisión, ¿no?, profunda de la violencia, porque nos interesan solamente los procesos que ya alcanzaron un cenit de desarrollo muy profundo y muy drástico y irreversible, pero a veces no nos interesan, digamos, como las condiciones, ¿no?, materiales que van a servir como plataforma para que esos procesos lleguen a ese fin último tan horroroso. Entonces, más o menos es como, digamos, como el recorrido que estamos intentando hacer, ver cómo se reproduce, cómo se sostiene y en qué medida nuestro arsenal, ¿no?, teórico-conceptual está comprometido o tiene como límite justamente la reproducción de esa parte tan superficial que sería solamente hacernos cargo de las partes ya así irreversibles, ¿no?, de los momentos irreversibles de la violencia, por decirlo así, y no, digamos, de lo que la hace posible, pues, de las condiciones de existencia que la hacen posible. ¿Cómo definirías el objetivo de este tipo de talleres? Digo, me queda claro que por supuesto, ¿no?, hay un problema, se visibiliza, se trata de jugar ahí con los factores para poder crear conciencia, pero ¿cuál es el objetivo del taller? Yo consideraría que en un primer momento, yo considero que es como desdibujar los límites físicos que tiene la universidad con la comunidad, ¿no? Digo los límites físicos cuando podría decir las bardas, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo consideraría que si tenemos que recordarnos todo el tiempo que como comunidad universitaria tenemos un grado de relación con nuestra sociedad, estamos perdidos. Efectivamente, la universidad es un lugar en el que se produce una serie de cuestionamientos al ordenamiento de la sociedad y digamos que de alguna manera este tipo de proyectos podrían servir para recordarnos que esos límites pueden ser a veces ficticios, es decir, las problemáticas que tenemos al interior de la universidad las llegamos a tener justamente porque las tenemos como estructura social, como relación social,
Es decir, el hecho de que sucedan al interior de la universidad quiere decir que están sucediendo también allá afuera, ¿no? Por lo tanto, eso así como una cuestión bien general, ¿no? Pero por lo tanto, la forma en la que vamos a afrontarla, que es otra de las cuestiones que estamos abordando en el grupo, es en qué medida es posible individualizar estos problemas sociales en un sujeto, ¿no? Dado, ¿no? Y qué tanto son problemas sociales, y cuando pensamos en este último grado, digamos, por ejemplo, del desdoblamiento de la violencia a un sujeto, cuando pensamos al sujeto estamos pensando a la sociedad, ¿sí me explico? Entonces la persecución de la violencia tradicionalmente se persigue en el sujeto, ¿no? Es, digamos, este horizonte del punitivismo que se le llama así, ¿no?, en la teoría crítica. Entonces yo consideraría que lo que perdemos de vista es la posibilidad de transformación, y eso es lo que a mí me parece personalmente, y que es lo que comparto con el grupo con el que estamos colaborando, es, digamos, recuperar la capacidad de imaginar otro mundo posible, es decir, no solamente las restricciones a la violencia o el ataque frontal a la violencia a través, digamos, de dinámicas punitivas, sino también a partir de la producción de horizontes de posibilidad de transformación de los sujetos, tanto, digamos, en esta medida del agresor y agredido, victimario-victimaria, por lo menos en el ejercicio teórico, borrar esos límites, ¿no?, y tratar de superarlos en el ejercicio, tratar de imaginar otra forma de relacionarnos que no sea atravesada por la violencia únicamente. O sea, no sé si me explico, porque al final de cuentas me parece que el límite que tenemos es que estamos criticando la violencia individual y volviéndola a un sujeto, volviéndola a individuo, ¿no?, cuando son problemas sociales. No vamos a atacar los problemas estructurales atacando a un individuo. Entonces tienen que ser como las dos cosas a la vez, pensar de qué manera ese sujeto se modela en un tipo determinado de sociedad, porque existimos de esa manera. Y como problema social, como bien comentas, pues hay que atacarlo, ¿no? No de manera individualizada, sino de manera colectiva. Pero estamos hablando entonces de que a través de esos talleres se pudiese dar un cambio, digamos, de percepción respecto a la manera de relacionarnos, pero ¿cómo llegas a ese cambio? O sea, ¿cómo haces que la gente se quite esas barreras, se quite esos límites y pueda empezar a desarrollar una convivencia sin interferir violencia? ¿Cómo? No sé. Esa sería la respuesta corta. La respuesta más bien adecuada tendría que ver justamente con el hecho de reflexionar, de pensar. Vivimos en un tipo de sociedad que cada vez más se repliega sobre la cuestión pragmática, una concreción muy tosca de realización de la explicación de la realidad, su afirmación constante también, en la que el pensamiento, ¿no?, la reflexión cada vez más se asemeja como a un enano feo y orejón que debe ser, ¿no?, que debe permanecer oculto, ¿no? Entonces, lo primero sería quizá pensar en un horizonte en el que podamos comprender justamente el proceso en el que se compone históricamente el tipo de sociedad en el que nos desdoblamos como sujetos y como colectividad, pero al mismo tiempo comprender cómo como individuos nos relacionamos con ese proceso de dominación, o sea, de producción del sujeto. Es decir, la sociedad modela al sujeto tanto como el sujeto modela a la sociedad. Es una relación en la que no podemos sustraernos por completo, independientemente de nuestra condición antropológica, ¿no? No podemos sustraernos, pero sí podemos comprenderla y criticarla. No es absoluta la dominación, no es absoluta tampoco la violencia. El hecho de que estemos hablando de eso ahora mismo es una prueba de ello. Entonces, quizá la cuestión de la modificación de nuestras conductas, del horizonte de posibilidad de transformación, venga de la mano con la capacidad que tengamos para comprender y recuperar incluso la posibilidad de imaginar otro mundo posible, al que me refería hace un momento, que no tiene por qué ser el que yo imagino, ¿no?, sino el que podamos imaginar juntas y juntos. Es ahí donde entra la creatividad y el factor de intervención crítico en tu taller, ¿no? Efectivamente, sí. Y la imaginación es un concepto
problemático, fundamentalmente cuando se piensa en términos sociológicos, historiográficos. Bueno, no tanto creo que para los historiadores. Yo estudié historia en la licenciatura aquí en la universidad, y no sé si tanto para nosotros, pero en ciencias sociales sí pude hacer como un concepto proscrito, medio prohibido, ¿no? Así. Y sin embargo lo propusimos de manera consciente y un poco como se dice adrede, ¿no? Justamente por eso, porque consideramos que en la sociedad, digamos, en la síntesis social capitalista, como nos referimos a este tipo de sociedad, que es la única en la que vivimos, no ningún otro país del mundo creo vive en otro modo de producción, pues tiene, digamos, como esa tendencia a desaparecer o a de alguna manera desmantelar o favorecer más bien lo pragmático por sobre la imaginación, ¿no? Es como cuando un niño pregunta por qué el pasto es verde y el cielo es azul, a ver quién se atreve a contestarle eso, porque yo no le voy a decir que porque así son las cosas. De hecho, hay todo un proceso físico y químico para que esos colores se den. ¿Quién va a contestar esa pregunta, no? Quizás sería mucho más interesante intentar respondérsela que decirle que se calle, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tenemos esta tendencia como a desaparecer la imaginación o la imaginación teórica de los procesos formativos, y no diría educativos. De hecho, esa sería otra plataforma para pensar y reflexionar en el aula. Como que, por lo menos para mí, resulta un poco irrisorio cuando me llaman profesor. Cuando yo me refiero al grupo como compañeros, compañeras, ¿no? No sé, como que cuestionar las jerarquías es también cuestionar la violencia, ¿no? En ese sentido, a lo mejor desjerarquizar el modo en el que nos aproximamos al conocimiento, porque siempre es de manera colectiva, también intentar desmantelar la jerarquía de la manera en la que nos referimos a las relaciones formativas, ¿no? Es decir, esa relación profesor-alumno, no sé, o profesora-alumno puede ser también una reproducción de justamente esas estructuras que vemos como la base material, ¿no?, de la reproducción de la violencia. Entonces también por ahí creo que la manera en la que esto se hace posible justamente es a partir de ponerlo todo en cuestión. Nada está dado por sentado, estamos rompiendo nuestras propias certezas, y eso es sumamente bonito porque nos permite agarrar todo este proceso para nosotras, ¿no?, y para nosotros. Es decir, me puedo equivocar, ¿no?, pero también puedo transformarme, ¿no? Es decir, la carencia la utilizamos como una plataforma para liberarnos más que para asumir, ¿no?, la culpa, o no sé, digamos, eso es que digo lo de la culpa porque justo estuvimos platicando de esta cuestión de cómo la culpa nos limita un montón, ¿no?, o hace igual mucho daño a nivel psíquico. Entonces, estamos más como intentando recargarnos sobre la posibilidad de transformación que sobre la caja, ¿no?, de justicia, venganza, castigo, ¿no?, como un vehículo en el que la justicia pudiera ser idéntica al castigo. Este tipo de cosas son las que estamos discutiendo. Entonces, me parece, y además estoy aprendiendo muchísimo. O sea, pudiera ser, tradicionalmente se comprendería que yo tendría como ese rol de estar enseñando cosas, o sea, lo que sea, ¿no?, enseñando cosas, pero estoy aprendiendo muchísimo. Y además las compañeras tienen una manera de hacer sus reflexiones que digamos como que siempre están de alguna manera llevándolo hacia más lejos, ¿no? O sea, cada vez más lejos lo están llevando, y eso es muy bonito porque al final termina siendo como compartir, componer, pero como se compone en una sonata, ¿no?, como música. No estamos componiéndonos como sujetos que estábamos rotos, ¿no?, descompuestos, estamos tratando de ser música de manera colectiva. Esa es más o menos la metáfora que subyace al nombre del taller. Y una cosa remite a la otra, y a su vez, claro. Y como bien mencionas, pues hay que deconstruir, ¿no?, de alguna manera, como esta manera de ver el mundo tan cuadrado como dices, ¿no? A lo mejor tenemos ya un proceso muy bien establecido en donde incluso
podemos nosotros caer en el vicio de cometer violencia, ¿no? A través de la búsqueda de erradicarlo. Me gustaría que me hablaras sobre, por ejemplo, sobre las actividades creativas que llevas dentro de este tipo de talleres, pero ¿qué te parece si en un momentito pues regresamos con la respuesta a esta pregunta? Porque nos vamos a un breve corte y regresamos aquí con más, con Sergio. Es frecuente pensar que la contaminación solamente es provocada por la basura o la emisión de gases de efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono o el metano. Sin embargo, debemos analizar lo que es un contaminante, ya que si no sabemos qué es un contaminante difícilmente identificaremos lo diversos que son y los numerosos problemas que provocan la contaminación. Si buscamos una definición en Internet de lo que es un contaminante, obtenemos de forma general que es toda sustancia que sea introducida en la atmósfera directa o indirectamente y que pueda afectar negativamente al medio además de generar riesgos para el ser humano y el medio ambiente. Pero relativamente pocas fuentes mencionan que el contaminante es por causa de la actividad antrópica, y es que, ¿cómo podemos hablar de contaminante sin hablar del ser humano y sus actividades? Realmente una definición más acertada sería, si en efecto, toda sustancia que se introduzca en la atmósfera o al medio ambiente, pero haciendo énfasis a que es por causa de las actividades humanas y que tengan un riesgo potencialmente negativo para los seres vivos y el medio ambiente. Ahora que aclaramos un poco lo que es un contaminante, podemos adentrarnos en el conocimiento de los diversos tipos de contaminantes. Como se mencionaba, no solo se contamina a través de la basura o emisiones de gases, sino que también existen otros contaminantes tales como la iluminación, el ruido urbano y la contaminación térmica. Estos se incluyen en los denominados contaminantes físicos. Además, existen contaminantes químicos como lo son los antibióticos, combustibles o los contaminantes biológicos, bacterias, virus, hongos, entre otros. Autor, Brandon Alexis Trujillo Márquez. Revisión y corrección por Dr. Pablo Hernández Almaraz. Hola, ¿qué tal? Pues regresamos aquí a su programa Esencia con el maestro en ciencias Sergio, quien está hablando acerca de un taller muy interesante que se llama Composiciones, la creatividad como estrategia de intervención y crítica de la violencia en el ámbito universitario. Antes del corte nos quedamos por ahí con una pregunta. Sergio, cuéntame, ¿qué actividades en concreto son las que se llevan a cabo en este taller? Bueno, lo que hacemos es fundamentalmente discutir sobre la posibilidad de imaginar un horizonte que nos permita superar las relaciones que establecemos en tanto que subjetividades modeladas en la relación social en la que vivimos, desmantelar la relación entre nuestra subjetividad y la dominación. Ese proceso nos permitiría quizás intentar, o por lo menos aproximarnos a la composición de una idea de libertad que no sea la libertad como la posibilidad de vender nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Únicamente, sino la libertad como, digamos, la posibilidad de realizar en la vida un horizonte que sea capaz de abolir el sufrimiento, no solamente la violencia, sino también el sufrimiento, ¿no? Más o menos por ahí es de que estamos tratando de acercarnos. Las actividades pueden girar en torno a eso, a la discusión, y hoy, por ejemplo, presentaron un ejercicio poético que se realiza a través, digamos, del tratamiento de diferentes conceptos que pues pactamos de manera colectiva, ¿no? El discurso corrió con el concepto de justicia, de castigo, moral, perdón, libertad. Si no me equivoco, no sé si me falta alguno, pero más o menos por ahí. Entonces, el tratamiento de estas categorías en torno, digamos, como una suerte de constelación, ¿no?, de conceptos, nos permite reflexionar sobre ellos, pero tratar de ir más allá de ellos, ¿no? Cuando pensamos en la justicia, por ejemplo, casi siempre lo pensamos como idéntico al concepto de castigo sin que nos demos cuenta, ¿no? Opera de manera automática. Si no podemos desacoplar el concepto de justicia del de castigo, quizá nuestro horizonte sea como muy cerrado, un círculo perfecto, en el cual no hay lugar para la libertad, justamente porque no hay lugar para el error humano. Es como nuestra propia negación, ¿sabes? Una justicia pensada así sería la negación de las personas, ¿no?, de nuestra capacidad de ser humano, de sentir como propio el sufrimiento de otros, ¿no? En este caso de otras, ¿no?, porque las compañeras son mujeres, todas se asumen así, ¿no?
Entonces, bueno, yo debo decirlo así también, ¿no? Son mujeres, y pues yo trato de estar ahí también, ¿no? Entonces, hoy eso, el asunto del poema, también los conceptos los tratan de manera, digamos, analítica, pero intentando siempre ir más allá del concepto, ¿no? Y lo cual es un ejercicio muy bonito. O sea, al final de cuentas, consideraría que la creatividad es, digamos, también algo que garantiza la posibilidad de la rebeldía, ¿no? De la modificación, pero no de la rebeldía tomada así como de una manera tosca, sino que tiene que ver justamente con la capacidad crítica del sujeto, ¿no? de la aparición del pensamiento crítico, ¿no? La creatividad, la poesía puede operar también en este horizonte de la superación de los límites que podemos tener como subjetividad acoplada a la dominación. ¿Cómo reproducimos la dominación? Y de qué manera la dominación modela nuestra subjetividad. Es decir, somos una forma sujeto adecuada a este tipo de sociedad por una razón o por una serie de razones. Esas son las que queremos más o menos como ir agarrando para comprenderlas. O sea, nuestro ejercicio quizá no sea salvar el mundo, y sin embargo tiene que ver con imaginar otras formas de comprender el mundo, ¿no? Otras formas de sostenerlo. Nada más simple, pero nada más difícil a la vez. Entonces es más o menos por allí. O sea, sí le apostamos al arte, a la poesía, por eso se llama composiciones, ¿no? Es lo que te decía hace un momento, cuando la primera vez que lo planteé así fue para el ejercicio de un compañero de doctorado, de Pablo Chu, en un anexo. Y entonces alguien hizo un comentario allí, algo así como que estamos descompuestos. El anexo es el centro de rehabilitación, ¿no? Así lo conocemos por lo menos aquí. Es que aquí estamos descompuestos. Entonces yo pensé, ¿no? Entonces de lo que se trata es de componer, pero no de componernos como si estuviéramos rotos, sino de componernos como si fuésemos una parte de una pieza musical colectiva, ¿no? Es decir, no pensar separado al individuo y al colectivo, ¿no? Sino como una suerte de relación, ¿no? Es que para mí no tendría sentido, es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Sí. Entonces, hace un momento te decía justo que me parece que es parte del problema tratar de convertir los problemas estructurales en un sujeto, en un individuo, y no verlos, digamos, en relación justo con la sociedad. No vamos a resolver los problemas sociales, estructurales, volviéndolos un individuo, ¿no? O parte de un individuo. Y justamente armonizarlos, ¿no? Claro. Y como dices, haciendo una analogía con una orquesta, ¿no? Que todo fluya de manera orgánica, natural y que concluya esta armonía que debiésemos de tener todos, ¿no? Y bueno, y a través de ello pues implementas distintas herramientas como el arte, por ejemplo, pero además del arte, como que hicieron ahí un ejercicio de poesía, ¿qué otras técnicas o recursos son aquellos que se proporcionan o que se prestan para realizar este tipo de actividades colectivas? Lo que pasa es que no hemos llegado, ¿no? Pero estamos como en esta parte. Lo que posteriormente empezaremos a hacer también seguramente tiene que ver con apreciar algunas, o sea, con el asunto de la apreciación musical, por ejemplo. La cuestión de la música atraviesa como todo, ¿no? O sea, la poesía, la vida cotidiana, ¿no? No sé, toda esta cuestión de dificultad, digamos, todo este asunto que nos supone, digamos, una dificultad para comprender hasta qué punto es necesario la recuperación de la imaginación teórica, de la sensibilidad, ¿no? Para la superación de un orden o, digamos, de una suerte como de caja que está modelando digamos, la forma en la que nos relacionamos. ¿Cómo va mediando aparentemente una aceptación de una violencia metafísica? ¿Cómo va a mediar esa relación? La aceptación de que nosotros pensemos en algún punto que hemos perdido la capacidad para abolirla, para confrontarla y para explicárnosla. Entonces,
eso implica un montón digamos, de ejercicio, de reflexión a nivel personal y a nivel colectivo. Es mucho mejor hacerlo acompañado, pero también es importante la parte individual, ¿no? Entonces vamos seguramente a trabajar con algunas. Casi siempre lo mejor es que cada persona que se involucre traiga su propia canción, ¿no? En el sentido de mostrarnos, ¿no? Aquello que a lo mejor le parece adecuado como para pensar estas cosas. Todo el mundo tiene una canción con la que se identifica mucho a nivel, digamos, muy íntimo, ¿no? Esa que la repites 10 veces, ¿no? No la escuché bien, y la regresas. Eso, por ejemplo, puede ser un ejercicio. Pudieran ser otras cosas, ¿no? Algunas en otras ocasiones en las que hemos hecho este trabajo o digamos estos talleres, hemos incluso introducido instrumentos musicales, aunque sea una sesión para que puedan estar allí, los podamos tocar. No necesitas saberlos tocar para poder, digamos, tener una sesión de tocar el instrumento, ¿no? De tenerlo en las manos, de más o menos que te expliquen cómo funciona y que deje de ser oscuro, ¿no? Cuando deja de ser oscuro el instrumento musical, ya puedes a lo mejor imaginarte cómo podría ser si aprendieras a tocarlo, ¿no? Es más o menos como este límite que tenemos, justamente lo que te decía, ¿no? Comprender a veces puede servir como un momento de, digamos, la chispa que puede iniciar un proceso de transformación. No necesariamente transformarlo ya nos desacopla de las relaciones que establecemos de compromiso con la dominación, ¿no? Al final de cuentas, todas y todos estamos atravesados por esta cuestión, ¿no? Por esta cosa oscura, la que denominamos patriarcado, y cada una de nosotras y de nosotros tiene un concepto de lo que significa el patriarcado. Por ejemplo, nosotros partimos de el patriarcado en su forma valor, es decir, una forma de patriarcado que existe de la mano con el capitalismo. Nosotros no trabajamos con el capitalismo con el patriarcado transhistórico. No pensamos que exista de la misma manera desde el siglo I. Exacto. Entonces pensamos que con el tipo de sociedad en la que vivimos se comporta de una manera muy determinada, y esa es a la que queremos comprender. No es que sepamos ya de facto cómo se comporta, ¿no? Esa es la primera diferencia, creo, con algunas otras explicaciones, que en las personas que estamos trabajando acá ahora partimos de pensar que no sabemos cómo funciona, en lugar de pensar que sabemos todo de cómo funciona. Es decir, partimos de que no sabemos y que a lo que queremos arribar es tratar de comprender cómo funciona para poder criticarlo. Es un ejercicio mental, porque al final siempre queremos partir de que sabemos las cosas, ¿no? De una claridad a veces ilusoria. Sí. Mejor partir de que no sabemos. Sí, todo bien. Bueno, entonces parte de los instrumentos que se utilizan como transporte, como vías para poder llegar a este tipo de conciencias, pues es a través del arte como poesía, música, y lo palpable, ¿no? Los sentidos, el oído, la vista, y bueno, todo esto nos sirve precisamente para empezar a cambiar colectivamente nuestra manera de ver y de quitarnos esos muros, esas barreras, como bien decías hace un momento, ¿no? Esos límites que si lo tenemos aquí dentro de nuestra universidad se reproducen también. Pero ¿cuáles son los problemas principales o las problemáticas o las situaciones que se han visto en el taller o que se han visibilizado a través de él, que se han vivido aquí en la universidad? Hoy estuvimos platicando, por ejemplo, sobre la cuestión del acoso. ¿Entre profesores, compañeros? No, mira, lo que sucede es que la manera en la que nos estamos aproximando a esto es justamente a partir del horizonte creativo. Entonces, a veces, como la tendencia que encontramos más cómoda para trabajar de manera colectiva, para pensar juntas y juntos, es tratar como de abstraerlo un poquito, ¿no? O sea, en el sentido de hacer una crítica que no necesariamente tiene que despegarse de lo cotidiano, pero
el acoso como categoría para reflexionar sobre la violencia, ¿no? Y de ahí ya nos vamos a buscar, digamos, como ejemplos o figuras, ¿no? Figuras prácticas, cotidianas, efectivamente. Hoy, por ejemplo, salió el tema de los piropos, ¿no? Entonces... mexicanos, ¿no? Los piropos también. Probablemente tengan que ver con algo de la modelación de la identidad, ¿no? Sí. Y entonces... estuvimos platicando justamente de eso, ¿no? Digamos, como de este tipo de problemáticas. También del feminicidio, sobre la cárcel, ¿no? Estuvimos platicando sobre una serie de documentales que vimos sobre no solamente de feminicidio, sino también de, por ejemplo, el caso muy brutal de una madre que asesinó a su hija de como de 5 a 9 años más o menos, muy pequeña, aquí en México, y cómo nuestra reacción automática es tenemos una sed de justicia como sociedad muy grande, pero a veces esa sed de justicia se convierte en una sed de castigo automáticamente, ¿no? Entonces nosotras y nosotros ahí lo que estamos reflexionando es cómo podemos desacoplar el concepto de justicia, o si es suficiente para nosotros para tratar estos temas, incluso lo más cotidiano, ¿no? Reflexionar sobre el punitivismo también es reflexionar sobre la posibilidad de un horizonte de libertad. Entonces, lo que estamos haciendo pues es tomar casos más bien como ejemplos. También en algún momento salen como a colación cuestiones de nuestras vidas personales, de nuestra vida cotidiana, lo cual no deja, digamos, que también el horizonte, digamos, como de rigurosidad de la crítica que intentamos perseguir se pierda, sino que en algún punto la potencia, ¿no? Eso también es bonito, pero ya te digo, o sea, como un punto así de casos más pragmáticos, como categorizar el acoso a través de profesor-alumno, profesora-alumno, o que no te sé. ves encasillar o sea, sí, ¿no? Sí, ajá, pudiera ser problemático, pues, no porque no lo queramos hacerlo, sino porque lo que perseguimos puede ir un poco más allá de eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, te lo dije hace un rato, ¿no? No queremos, sabemos que lo que estamos haciendo allí no va a salvar al mundo, pero sí guarda una relación con la posibilidad de pensar otros mundos posibles. Así es. Entonces, ahí es por donde queremos caminar. Este taller, bueno, se imparte aquí mismo en las instalaciones de la universidad. ¿Qué días? Creo que los viernes. Los viernes, cada viernes. El horario son 2 horas, ¿no me parece? Sí, de 10 a 12. Ah, excelente. Me comentabas ahí fuera de cámaras en el corte que van a la tercera sesión de este taller, pero aquellos que nos estén escuchando, si gustan acercarse, ¿pueden hacerlo? Sí, todavía. Inclusive, aunque fuese la última, podrían llegar, no pasa nada. ¿A través de qué contacto? ¿No sé, alguna red social o algún grupo de Facebook que tengan sobre este taller? No tenemos ninguna plataforma. El taller hace parte de una, digamos, serie de actividades que está organizando la Coordinación de Género de la Universidad. Entonces pueden acercarse allí y la compañera Citlali tiene ahí una lista en la que se pueden anotar, y ya posteriormente ya los integramos como a la lista de correo electrónico, donde yo les hago llegar algo de material bibliográfico, algunas otras cuestiones más bien audiovisuales y demás con las que podemos ir con las que estamos trabajando, y sí, ahí en la SIGE, ya sea por medio de las propias plataformas que tiene la SIGE, que ellos sí tienen plataformas virtuales, o aquí en la universidad. Muy bien. Entonces, pues bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, hombres, mujeres, niños, ¿todos pueden acercarse a este tipo de talleres? ¿Puede estar abierto para todo público o cómo funciona? Sí, está abierto para todo público, y podría presentar un buen reto trabajar con infancias, sí. Pero no, digamos que a veces, o sea, la discusión que estamos llevando a cabo, no sé de qué manera podríamos hacerlo a lo mejor trabajando directamente con niños, ahora que lo dicen, podría ser, sí, pero si tenemos el grupo como mezclado, podría ser un poco difícil, pero sí, o sea,
No sé si está también limitado a estudiantes de la universidad, pero yo consideraría que puede venir cualquier persona, ¿no? Entonces, pues ya lo saben, se pueden acercar a esas plataformas y pues se imparte todos los viernes del punto de las 10 de la mañana, de 10 a 12, ¿correcto? Sí. Maestro Sergio, ¿alguna red social donde se puedan acercar con usted, seguirlo? No tengo redes sociales. Hace bien, profe. Bueno, nosotros sí, recuerden seguirnos entonces a través de Facebook en WAPS Difusión Cultural, en Instagram nos encuentran como WAPS-Difusión Cultural y en YouTube como Difusión Cultural WAPS. Mi nombre es Andrea Mendoza y ha sido un gustazo, profesor, compartir con usted y pues ojalá más gente aquí se una y posiblemente en algún futuro, ¿por qué no realizar este mismo taller? Posiblemente con otro enfoque, a lo mejor, o mejores o a lo mejor mejores herramientas, ¿no? Como para no solamente llegar al grupo que se trabaja, sino más allá, que sería fabuloso, que creo, ¿no? Personalmente que es necesario justo quitarnos estas barreras y estos límites que nosotros mismos nos creamos y que la sociedad nos tiene encasillados, ¿no? Sí. Caray. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto de las 12 aquí en Esencia. Mi nombre es Andrea Mendoza y ha sido un gusto estar con ustedes. El Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria te invita todos los jueves en punto de las 12 a visitar su programa Esencia, donde cada semana tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre deportes, música, ciencias y mucho más. Así que ya lo sabes, tenemos una cita todos los jueves en punto de las 12. Visita nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como WAPS Difusión Cultural y en Instagram como WAPS-Difusión Cultural.